Hola, saludos, gracia y paz. Estamos iniciando a partir de este estudio una serie de entregas que tiene que ver con un anuncio hecho en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que quizá no haya sido un punto muy tocado por la iglesia del Señor, y tiene que ver con el Evangelio eterno. Dice el capítulo 14 a partir del verso 6 lo siguiente: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este anuncio está enmarcado en tiempos de la gran tribulación, como podemos ver en los versos siguientes, donde dice a partir del 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice, adorad a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el momento de la gran tribulación. Luego otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Obviamente, esto también está enmarcado en la gran tribulación, porque la caída de la gran ramera se producirá ya cerca del final de todos los tiempos. Y el último, el verso 9 dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y esto termina de definir que este anuncio del Evangelio eterno está ubicado en medio del gran escenario de la persecución de la bestia, de la apostasía grande que ha de venir en el mundo por causa de la persecución de los cristianos. ¿Qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno es el anuncio que Dios ha hecho y preparado desde antes que los cielos y la tierra que conocemos fuesen hechos. Y Dios lo ha preparado de esa manera porque su propósito fue desde la gran rebelión de los ángeles, de lo cual hablaremos en próximos capítulos, quitar del medio a aquellos que se rebelaron en contra de él y le querían quitar su trono para ubicarse ellos. Y este Evangelio eterno anuncia la gran caída de los que le fueron antagónicos en algún momento de la creación. Vamos entonces en este primer capítulo a ver que antes que el mundo, que los cielos fueran hechos, ya había una historia preparada. Y que lo que nosotros conocemos ahora y que sabemos ahora ya había sido decidido desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que el principio de las cosas, según Moisés, está escrito en el libro del Génesis. Y es así como dice, Bereshit, es decir, en el principio, Bará, creó, Elohim, Ha-Shamayim, es decir, los cielos, Ve, Ha-Eretz, y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el principio de Moisés, pero no es el principio de toda la historia que nosotros podemos en este momento entender. Y eso está en la palabra de Dios. Todo lo que vamos a tocar acá de ahora en adelante está en la palabra de Dios. Y lo que no esté, que hayamos llegado por inferencia, lo aclararemos en su momento. Veamos entonces algunas lecturas que nos hablan de que había algunas cosas antes que la tierra y los cielos fuesen hechos. Por ejemplo, Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El Señor ya estaba en una gloria, el Señor Yahshua ya estaba en una gloria con el Padre antes que todas las cosas fuesen hechas. Más adelante, un poco más abajo dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Yahshua ya tenía una gloria, estaba en una gloria antes que el mundo
fuese hecho. Luego en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17 dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que el Señor Yeshua ya existía desde antes de todas las cosas, pero lo más importante que nos hace destacar este verso es que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Por eso, porque Él es el verbo de Dios, esa es la palabra creadora de Dios, el logo creador de Dios es el Señor Yeshua. Por eso, Él es antes de todas las cosas. Más adelante, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 6, dice: en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Yeshua, el ungido, fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya nosotros estábamos de antemano seleccionados, escogidos, antes que la tierra, antes que los cielos fueran hechos. Así que tú y yo, amado hermano y amigo, ya preexistíamos antes de todas estas cosas. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el ungido Yeshua antes de los tiempos de los siglos. Ya Dios nos había cubierto de la gracia, de su gracia, antes que todos nosotros, ni siquiera tuviéramos conocimiento de esto, antes que el mundo fuera hecho, antes que la tierra fuera hecho, antes que los cielos fuesen hechos, ya nosotros estábamos cubiertos de la gracia de Dios. Seguidamente dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Yeshua HaMashiach, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, en esta carta a Tito, Pablo dice que ya Dios nos había dado la esperanza de la vida eterna. Aún no habíamos nacido y ya teníamos la esperanza de la vida eterna en el Señor Yeshua HaMashiach, y que nos la prometió antes que todas las cosas fuesen hechas. Sigue diciendo un poco más adelante: sino con la sangre preciosa del ungido, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya el Señor había preparado el sacrificio del Señor Yeshua antes que todas las cosas fuesen hechas. Esta es la historia antes del inicio de Moisés. Para finalizar, dice, la porción más reveladora de esto está en Job 38. En ella Dios le responde a Job y le dice: entonces respondió Yahweh a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esta porción de Job 38 nos habla del momento de la creación de la tierra y de la creación del universo y de la creación de los cielos. Y nos dice que ya los ángeles existían antes de la creación de todas estas cosas. Así que los ángeles fueron primero antes que el hombre, antes
que los animales y antes que las cosas hechas en la tierra que ahora conocemos. Esta es la verdad, la preexistencia de todas las cosas, la historia antes de la historia. Como vemos, algunas cosas fueron decididas antes de la fundación del mundo y ahí estaba nuestra salvación. Ya para Dios existíamos y el plan de salvación estaba decidido. Todo esto antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Esto es lo que trataremos de explicar seguidamente. Ante esto es importante saber que todo lo que signifique vida está marcado por lo que fue decidido antes que la vida misma pudiese desarrollarse sobre esta tierra. Así que todo lo que vemos ahora tiene la influencia de lo que pasó antes que la tierra fuese hecha. Aún la tierra misma tiene un propósito en el plan de Dios. Seguiremos en el próximo capítulo.